Hoy, en nuestro programa especial, hablaremos de conciencia sobre las carreteras. Las carreteras sufren diariamente el paso de los vehículos, los efectos del clima y el desgaste natural de los materiales. Todos estos factores contribuyen al deterioro en nuestra red vial, un problema que nos afecta a todos y todas. Es por ello que hoy desde Conciencia nos vinimos al Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, la NAME, para presentarles nuestro programa especial. Uno de los aspectos más importantes durante el desarrollo de cualquier proyecto de infraestructura vial es la aplicación de la carpeta asfáltica como capa superior de un pavimento, la cual debe garantizar una superficie de rodamiento cómodo y seguro para los vehículos. Esta carpeta asfáltica se compone de los áridos, como roca, arena y grava, los ligantes y las emulsiones. Todos estos materiales deben ser mezclados y aplicados de forma correcta para resistir el tráfico vehicular diario. De ahí la necesidad de analizar sus componentes, su combinación y las técnicas de aplicación. Pero comencemos primero por conocer qué es una emulsión. Una emulsión es la combinación de asfalto, agua y un químico que permite mantener esta mezcla en estado líquido. Las emulsiones son uno de los componentes más utilizados a nivel mundial y en Costa Rica en este momento tenemos la capacidad de producir una gran variedad de emulsiones asfálticas. El ANAME desde hace muchos años ha implementado estos ensayos para poder clasificar la emulsión como uno de los materiales más importantes que se utiliza en carreteras. Uno de estos ensayos es el de viscosidad Seibol-Furol, que se le aplica específicamente a la emulsión asfáltica. El ensayo consiste en evaluar la consistencia de la emulsión asfáltica que se va a aplicar para determinar si es apta o no para su aplicación. Este es uno de los ensayos que compone la clasificación y que nos indican si el material es óptimo. Lo importante de que se cumpla con las especificaciones de la emulsión asfáltica es la capacidad del material de cumplir con los objetivos para los que está diseñado. En Costa Rica se han utilizado normalmente en tratamientos superficiales, sin embargo en los últimos años se ha tratado de implementar tratamientos como techos o lechadas asfálticas que mejoran la capacidad de los pavimentos y que disminuyen el deterioro, aumentando la vida útil de la carpeta asfáltica, lo que mejora además el desempeño y la transitabilidad en las carreteras. Una vez comprobada la calidad de la emulsión, es necesario conocer las distintas técnicas de mezcla y compactación de los materiales. Y los principales métodos de compactación empleados en la NAME son: este es el método Marshall, es uno de los métodos de compactación para verificación, diseño y remoldeo o verificación de pastillas de mezcla asfáltica. Entonces, inicialmente la mezcla, en este caso es de remoldeo, es decir, viene o proviene de planta. Este se obtiene primero con una temperatura que ya también está verificada, ahora es una temperatura que depende de la viscosidad del asfalto o del material de materia prima ahora inicial, que es el asfalto, en combinación con los agregados. El mazo Marshall consiste en aplicar cantidad de golpes, esto es de acuerdo a las cargas de tránsito esperadas, pueden ser 50 o hasta 75 golpes, el método acá en Costa Rica usualmente se hace a 75 golpes, que es la verificación para las cargas de tránsito mayores en el país. Los mazos y los hornos y todos los equipamientos que utilizamos deben estar comprobados metrológicamente para garantizar que las temperaturas sean realmente las que estamos indicando. Una vez que se compacta por una cara con esa cantidad de golpes, se coloca por el otro lado y se compacta una segunda vez en la segunda cara con la misma cantidad de golpes. El espécimen debe extraerse, en este caso con un extractor de moldes o de muestras, para obtener las que vemos acá. La cantidad de especímenes va a depender de los ensayos que vayamos a utilizar. En este caso, normalmente se hacen para estabilidad y flujo, que es un ensayo que típicamente se busca para verificar que cumpla con una deformación máxima y con una resistencia máxima a esa deformación. Y lo que buscamos es que en situaciones críticas, es decir, una lluvia muy fuerte que sature la mezcla asfáltica, si esta resiste estándares o especificaciones, por ejemplo, en el manual de especificaciones del CR 2020, que es el caso en que ya actualmente está en el país, pues entonces decimos que la mezcla asfáltica cumple. Esta, pues obviamente es de manera empírica, no nos da muchísima información.
Sin embargo, la metodología de SuperPave que vamos a ver a continuación sí me brinda más información porque podemos hacer inclusive ensayos ya de desempeño. Entonces, estos ensayos me permiten a mí ya verificar o tratar de predecir qué le va a suceder a la mezcla asfáltica una vez esté colocada en el pavimento. Va a consistir en verificar vacíos y algunos de los parámetros volumétricos en la mezcla asfáltica. En este caso es una tecnología más moderna porque nos permite simular la mezcla asfáltica en condiciones de pavimentación o de campo. En este momento estamos colocando la mezcla asfáltica con una masa estimada para la compactación de un espécimen de diseño, en este caso SuperPave. Igual que la tecnología Marshall, necesariamente todos los accesorios y la mezcla asfáltica deben estar a las temperaturas de mezclado y compactación que han sido determinadas previamente para llevar a hacer el ensayo. Necesario verificar que esas temperaturas sean o se mantengan dentro del rango de acuerdo a la visual elasticidad del asfalto, que también ya están previamente establecidas. Vamos a colocarlas sobre el molde, que también está a temperatura del rango de compactación, evitando pérdidas de finos o cualquier segregación en la mezcla. Esto simularía lo que en campo una vagoneta, por decir algo, se coloca sobre el finisher y finalmente el finisher coloca la mezcla sobre el pavimento. Igualmente es necesario el acomodo de las partículas para evitar una segregación y que obtengamos porcentajes de vacíos diferentes al que estamos obteniendo para verificar la mezcla. Se coloca un filtro, igualmente que en Marshall, para evitar que la mezcla se pegue al molde cuando estemos compactando. Ahora procedemos a llevarlo al compactador. En este caso es un compactador giratorio que permite el amasado de la mezcla para garantizar que la mezcla se compacte similar a un compactador de rodillo en el campo. Este se compacta por altura o por cantidad de giros para cumplir también con una altura especificada por norma y así hacer la verificación en los diferentes ensayos. Entonces hay un pistón que va compactando o haciendo más compacta la mezcla y a su vez va girando un plato que me permite darle ese amasado a la mezcla, simulando, como les mencionaba, la compactación de campo. Que es importante mencionar todo el equipamiento de seguridad que utilizan los técnicos: mascarilla, orejeras, guantes de temperaturas altas, gabacha, zapatos de seguridad, que el personal también mantenga todo el equipo de seguridad. ¿Para qué? Para garantizar que la integridad de las personas que hacen los ensayos lo hagan de manera adecuada y así obtener también los resultados confiables que estamos buscando. El espécimen ya está prácticamente por terminar. Es un método bastante rápido que me permite obtener bastante información. Retiramos el filtro para poder rotular o demarcar el espécimen y que quede identificado con la numeración respectiva, ya sea el número de muestra y el número de especímenes, y llevar un consecutivo de los mismos. En este caso, la compactación de un espécimen de diseño que debe contar con aproximadamente 115 milímetros de altura, y con esto pasaríamos a la verificación volumétrica, es decir, porcentaje de vacíos, que debe ser similar en este caso a un porcentaje ya dado de diseño de mezcla, dado que este es un caso de una mezcla asfáltica de planta. Una vez compactados los especímenes, ya sean mediante el método Marshall o se hacen sobre el método SuperPave, vamos a necesitar obtener los parámetros volumétricos. En este caso es básicamente una comparación de la densidad de la mezcla asfáltica con respecto a la densidad del agua. Vamos a obtener primeramente la gravedad específica, que es lo que está haciendo Mario, nos está ayudando con este ensayo. Inicialmente obtenemos un peso seco, luego lo sumergimos entre 3 y 5 minutos a 25 grados para que sature la mayor cantidad de espacios que hay entre la pastilla. Una vez pasado este tiempo, tomamos el peso sumergido
el dispositivo, la balanza está con un dispositivo para poder obtener ese peso sumergido completamente en agua, igualmente a 25 grados. Anotamos cada uno de las masas o pesos, perdón, que tomamos en la balanza y procedemos a obtener el peso superficie saturada seca, que básicamente consiste en secar superficialmente el espécimen para pesarlo entonces así en la balanza. Por diferencias de peso vamos a obtener cuánto es la gravedad específica o la comparación de la densidad de esta mezcla asfáltica compactada con la del agua. Y así podemos hacer para todos los especímenes de cualquier tamaño. En este caso, la norma nos pide que al menos 3 especímenes para cada uno de los ensayos que queramos hacer. Para obtener el porcentaje de vacíos, comparamos la gravedad específica de una mezcla, en este caso asfáltica compactada, con la de una mezcla asfáltica suelta, que sería el ensayo que vamos a ver a continuación. Ahora vamos a proceder con el ensayo de gravedad máxima teórica. En este caso, la mezcla asfáltica se coloca sobre un contenedor que está previamente pesado o determinado su masa en seco y en sumergido, y procedemos con la misma función o actividad, que básicamente es en seco. Vamos a adicionar el agua también a 25 grados. En este caso, la particularidad del ensayo consiste en extraer la totalidad de los espacios de vacío que contiene la mezcla, estando suelta, a través de una bomba de vacío, y la mantenemos por una presión durante 15 minutos hasta que la mezcla asfáltica estuviese como si fuera 100% compactada o 0% de vacíos. Al extraer las burbujas de aire controladas por un vacuómetro durante ese tiempo. Debemos controlar que la presión se mantenga durante todo ese tiempo para que precisamente no vuelva a capturar, digamos, espacios de vacío entre particulares y nos generen pues lo opuesto a lo que estamos buscando. Una vez pasados los 15 minutos, procedemos entonces a extraer la mezcla asfáltica y eliminar el exceso de agua que tenga esta. Vamos a proceder en este caso a tomar el peso sumergido, que igualmente los baños y contenedores todos están controlados meteorológicamente para garantizar que las temperaturas de los mismos se encuentren en el rango especificado. Vamos a esperar, en este caso serían 10 minutos para garantizar que el peso sea estable en la balanza. Una vez pasados los 10 minutos, vamos a eliminar el exceso de agua. Para este caso utilizaríamos una malla 200, no tiene que ser necesariamente una malla nueva o controlada, es simplemente para evitar que los finos se pierdan, dado que la mezcla asfáltica debe estar íntegra. Y por último, pasaríamos a una etapa de control de absorción en la mezcla asfáltica, dado que nuestros agregados son bastante porosos, contienen pues bastante absorción, y por tanto procedemos a esta última etapa. Básicamente con los pasos anteriores podemos ya obtener la gravedad máxima teórica. Sin embargo, nuestra especificación nos solicita que obtengamos la gravedad máxima teórica hasta contar con la absorción, que sería un peso a superficie saturada seca. Por eso es que eliminamos solo el exceso de agua, pero no lo llevamos a una masa constante, a un peso seco de nuevo, sino solo eliminamos la humedad superficial que hay en la mezcla asfáltica. Para esto eliminamos la humedad superficial. Contamos con un equipo que acá lo desarrollamos nosotros, para poder garantizar o hacer más eficiente el proceso, utilizando varias bandejas, dado que un diseño de mezcla asfáltica, por ejemplo, es repetir esto hasta 10 veces. Entonces podemos hacerlo en este equipo de manera más rápida y eficiente. Lo llevamos en este caso hasta por 1 hora, hora y 15 minutos para eliminar esta humedad superficial. Pasado esta hora
15 minutos tomamos el peso y una vez que tomamos los pesos cada 15 minutos hasta llegar a una diferencia de 0.05% entre el peso anterior y el peso que estamos tomando último. La infraestructura vial del país se encuentra en constante cambio, lo cual hace necesario considerar su interacción con los elementos de su infraestructura como el pavimento, drenajes y dispositivos de seguridad. La gestión de pavimentos es vital para preservar los materiales y prolongar la vida útil de la carpeta asfáltica. Por ello, en la NAME se dedica gran parte de la investigación en este campo. Acá voy a explicarles un poco lo que consisten algunas de las técnicas para preservación, que en el país es de sumamente importante o de suma importancia el utilizarlas para poder darle un mantenimiento a los pavimentos. La idea con esto es explicarles básicamente en qué consiste el uso de emulsiones asfálticas y asfalto espumado. El asfalto espumado básicamente se utiliza, o en su mayor parte de las veces se puede utilizar para estabilización de bases o materiales de subbase. Acá lo que vemos son puntos de soldadura. El asfalto, al espumarse y combinarse con el agregado, lo que busca básicamente es eso, soldar agregado con agregado a través del asfalto, recubriendo una parte del agregado. Funciona perfectamente para poder dar mayor resistencia a las bases, a un bajo costo, ambientalmente amigable, porque esto no va a contaminar, no emana pues sustancias tóxicas, como si por ejemplo una mezcla asfáltica convencional. Igualmente una mezcla utilizando emulsiones asfálticas. Recope provee las emulsiones asfálticas para poder emplearlas en este tipo de técnicas. Actualmente se pueden utilizar sellos también anti-erosión que me permiten recubrir, por ejemplo, caminos de bajo volumen con bases bien estables, no necesariamente tienen que ser estabilizados, pero sí que me impermeabilicen ese material que debe perdurar. Sabemos que, por ejemplo, en nuestro país más del 75% se encuentran en rutas no pavimentadas, lo cual es necesario que empecemos a utilizar este tipo de técnicas, no asfaltar o utilizar mezcla asfáltica en su totalidad, porque esto nos lleva a un mantenimiento muy costoso. Esto es gestión de pavimentos básicamente, y lo que buscamos es pues darle un mantenimiento a mediano o largo plazo con técnicas que son ambientalmente pues mejores para la ecología y que a su vez nos permitan pues alargar esa vida útil de los pavimentos sin tener que invertir en costos elevados como una mezcla asfáltica que requiere un mantenimiento mucho más costoso. Acá, por ejemplo, tenemos mezclas asfálticas de diferentes formas de colocar, drenantes, por ejemplo, para nuestro país que llueve tanto, mezclas asfálticas intermedias en donde podemos utilizar materiales, por ejemplo, calizos que nos dan una alta resistencia, o las mezclas convencionales que es utilizando material silícico. Igualmente, todas estas técnicas podemos utilizarlas en caminos tanto de bajo volumen como de alto volumen, para poder utilizar entonces en esos casos mezcla asfáltica o sellos de lechadas asfálticas o microcapas sobre bases, eso sí, que cumplan la resistencia necesaria para poder dar soporte a todas las cargas de tránsito que estamos buscando pues alargar su vida útil. Es decir, nuestra inversión de dinero es muy alta para tener que invertir a cada corto plazo, ¿verdad? Entonces lo que buscamos es utilizar estas técnicas que impermeabilicen y que me permitan a más mediano plazo una inversión menor que colocar, por ejemplo, mezclas asfálticas que son sumamente costosas. Otra de las técnicas empleadas por el laboratorio es el uso de sellos de pavimento, el cual protege la capa asfáltica y resguarda la inversión económica que implica el asfaltado de carreteras. Esto básicamente lo que buscamos es hacer gestión de pavimentos a través de un sello, que su nombre lo dice por sí solo. Me sella la mezcla asfáltica de manera que inclusive la pintura se vea mejor, da mayor confort, da mejor estabilidad ante el paso de los vehículos, y son técnicas que permiten entre $1 y $3 su colocación en comparación con los 10 o hasta $20 que puede costar, por ejemplo, una mezcla asfáltica. El costo es bastante más elevado en comparación con estar colocando y dando mantenimiento a ese tipo de técnicas.
Okay, vamos a medir el tiempo de mezclado que requeriría un operador para colocar un sello de lechada asfáltica. En este caso se adiciona primero el agua para la mezcla. Esto, igual que una mezcla asfáltica, requiere también el control de las temperaturas y el control de la humedad, en este caso, para hacer un agregado fino. Vamos a mezclarlo con una emulsión de rompimiento lento. Esta también la produce Recope, entonces podríamos perfectamente colocar este tipo de técnicas. Actualmente lo que nos impide colocar este tipo de sellos en el país o microcapas es que más empresas tengan adquirido pues el equipo para poder colocarlos. Son equipos realmente sencillos de utilizar, pero podemos utilizarlo, como les mencionaba, sobre carpetas ya recién construidas que me permitan alargar la vida útil. Este tipo de sellos pueden durar entre 5 y 7 años. Acá lo que vamos a medir es cuánto tiempo de mezclado requiere para que el material pueda ser ya inclusive abierto al tránsito. Lo que buscamos es que tenga pues un aspecto lechoso y que me permita al operador, sin que la emulsión rompa, debido a que esto es un proceso químico mecánico, y permita que el operador pueda combinar los materiales, colocarlos en el pavimento y que empiece su proceso de evaporación del agua hasta que el material quede solamente asfalto. Como les menciono, la emulsión asfáltica es bastante amigable con el ambiente porque evapora básicamente agua, el asfalto queda dentro de la mezcla, aunque no es un material estructural como si es una mezcla asfáltica, ¿verdad?, que me permite soportar las cargas. En este caso me va a impermeabilizar y buscamos básicamente eso, un impermeabilizante que me proteja toda la carpeta o toda la estructura del material que está bajo este. Entonces buscamos básicamente que perdure la inversión que se hizo sin tener que hacer una inversión costosísima, como darle un mantenimiento, por ejemplo, a una mezcla asfáltica sin protección. Entonces, lo que buscamos es que el sistema tenga las condiciones adecuadas de agua o de humedad con respecto al agregado, que permita al operador homogenizarlo y que una vez colocado sobre el pavimento, este empiece a perder o evaporar el agua rápidamente. Entonces igual buscamos también un aspecto lechoso. En este caso el primer intento que hicimos estaba bastante seco. En este caso también pareciera que está un poco más acuoso, que para poder indicar o aproximar el tiempo de apertura del tránsito, hacemos una pequeña prueba con una toalla y que esta ya no manche. Entonces podemos decir que en este caso ya el sistema ya podemos darle apertura al tránsito, a pesar de que vemos que el sistema aún no es el adecuado. En este caso, si yo hago la prueba igualmente, muy probablemente sí nos va a hacer una mancha, porque está obviamente todavía con mucha agua en el sistema. Entonces lo que buscamos precisamente es que haya un equilibrio entre que el sistema podamos abrirlo al tránsito lo antes posible, pero que me permita recubrirlo adecuadamente por un operador en el equipo. Entonces debemos buscar precisamente el diseño de cuánta agua y cuánta emulsión dosificar para nuestro agregado, para las condiciones del proyecto, para las condiciones de pendiente, geometría también de la carretera en donde vayamos a colocarlo, y que buscamos siempre que obviamente abra lo más pronto al tránsito para que esos puedan obviamente pues trasladarse, ¿verdad?, en esa carretera, pero que además el operador pueda equilibrar todos los componentes dentro del equipo sin que haya un daño en el mismo. Y por tanto tenemos que, a nivel de laboratorio, diseñar específicamente las dosificaciones adecuadas para obtener el sistema requerido. Esto es un sello de lechada asfáltica, igualmente microcapas, que es una forma de utilizarlo, solo que con una emulsión que me permite abrir el tránsito más rápidamente, que me permite hacer diferentes características de trabajar con diferentes características de las mezclas, en este caso sellos o lechadas asfálticas o tratamientos superficiales, que como ustedes pueden observar, este me permite una mayor textura que un sello de lechada asfáltica. Con este, a pesar de que son técnicas muy similares en cuanto a preservación, esta me permite una mayor tracción. Sin embargo, si queremos una carretera de mayor alta velocidad, con esta me va a permitir colocar pintura, por ejemplo,
y es mucho más visible ante los usuarios, por ejemplo en zonas oscuras o de baja iluminación, me va a permitir entonces transmitir una mejor reflejo, ¿verdad? O reflectividad de las pinturas, a diferencia de esta que por su aspecto me va a permitir una mayor agarre de las llantas de los vehículos sobre la carretera, pero pues hoy evidentemente va a ser un poco más difícil la colocación del señalamiento horizontal. Además de los ensayos tradicionales que se aplican a los diferentes materiales de carreteras, el ANAME desde hace algunos años ha adquirido equipo para evaluar características no tradicionales como la respuesta a las fuerzas o características de adhesión y de composición, que nos permiten conocer mejor cuál es el comportamiento de los materiales bajo distintos elementos a los que se va a estar expuesto. Uno de estos ensayos es el equipo de fuerza atómica, que nos permite, además de ver la composición del material, también podemos ver la estructura del material y las fases. Con estos análisis podemos conocer los materiales a fondo y determinar si son aptos o no, o si la respuesta que vemos en carretera corresponde a alguna característica fundamental del mismo. Con el equipo se puede ver, además de la composición, algunas otras variables como la curva de fuerza-distancia. Como vimos, en la ANAME los materiales y las técnicas de compactación se evalúan en distintos ensayos definidos en la normativa nacional. Esto determina las propiedades, calidad y desempeño de los mismos, con el fin de preservar la vida útil de las carreteras y reducir el elevado costo generado por su mantenimiento.